Stonjo chica van di santi tuwe ne vi kwena snovi ko kwena ka sanyo savi yo nya ku ndakani tu wi tolo ku cha sogo tono sini kivichi nya kui ovinero cha nya tatsabi stonjo ndakwa tatsabi stonjo ya tono sinjaya yo tono nya ku ya yatalu sa wa nya ku ovimilo ko yin yo cha bichi ku obeki nya tsani za to nya ku ovimil o ko yo cha siga tabi con nostro gius di sandi to con na chinche ya yo tono ko ba con nya yibio tono nya ga ni wa siga con nostro gius cha con yo tono daga ni to yo tono ya ku kevichi cha di sandi to we tono kwenti chi kwena ku kunga ku cha swa to lu yo tono sini kevichi ra babi pe inta to vi nostro gius tono nyo punya kunis to justo no tanto ko ya to no ta kwe ko to ni nora to no ye intitsi nya intitsi ni shi ba tsi ta san no na sa no ko to no kwe na yata to no ta nda kun jogo kwe to na jora to no mera kun ta kan tu solo to no ni shi ni kitsi to no di pa sa no ma sa no to no na a nya tan ja ku ni na jo ja kwe na kara nya tono tungan sika kona ichi tono ichi nya ka choku tungrio cha tono ba sumanzi ni na tunglu tono ya kunda kani tono ki bichi manzi ni na tungrio ri tono kona ran siku kona kweni vi kona mani tsio letra na mani ku kapi na mani ku chana mani ku ri konitsa kona skola cha tono kwe disanti toto kwe na yucha tono kona ni ne etabi nya za kona skola cha ba akabi kona cha tono mera ya tsika yuku na doku kona i nya biblia tono to ustonjur cha kabi wenia binda to bina kuni wani to ustonjur cha nyobu ya ba sheka kuna ko nunya yibi ko kanchi ko ingani ba na kunta ino na chinje ston shyo kunta ino to yo cha nda to no ga che to no to yo ra so sonji to ni ko lu bi to no nya kunta ino to no bichi bichi na cho to no yo ba i sana kunta ino to ba a to i lu bi cha nya cha ni kun to ni to no no que tumba ya na cho to na ku kui to na ku kui tunda na cho cha ton to ba a cha kui a sei cha kui na cho to no ku si ini ko cha so na cho cha ten da nia to no ko chin che tu ni cha tong da ko yo to na ka cha pe kon zai ku nya cha we na za no ku na ku tu ni cha pe tunda lio ran ta nia ku uni ke ta ku tong lio no uni kun ta no ku tong lio cha tono sini ke uchi kunta kan sho to liora ta tsa iston justo no nya di sandi to wendi tsi tono wena kongu kuin ke uchi ra ta tsa iston justo no mera ku sini to no nya to lu kunta kan yo to no to iston justo wisu tono nya ga ji wanda no ye bi ye kwa a kwa religion cha mera kwe kwenda kan itsa in religion tono nya da wa ta na ka anya kwa a anjo religion yo ku cha mera kongu ka ji yo a mera yo onga yo ku ga ji to no su tsa religion ka yuto no nya ka yugo tsa stonjur si ka yu tsa to ya yoku in tunta nya tsini ku ni disanti to ko yo ko na ka sa nyu sabi cha na nda ka ni solo to yo to no nya solo ringu kui ka ni se solo ringu kui cha to no ka ju tsa ye in to no ye in ki ran da ka ni to nya no ko celular yo to no ye ko in application to no nya ku so no celular ku cha so ko to stonjur si sa mego senga nya tono komi libro yo nga Mateos, Marcos, Lucas, Juan inga cha kewi chira ngwa chung tu usu ni application ngwa chung tono no sanda sa na ton lio sa ko cha na tsin nura na kabi tu wa tono sa chila luara ikara na kunche ko solo tono njiku ku tu ni notice to yo pa tono ndakanya na cho cha te in ku ka wa ni china ni kura ku ka bina choro te tono ku tu ni no chitsa akan chai chano pa akan chai tono nya ku i atsini ku tu ni nora nhà yo na nhà cô nhà anh cả tu cả liu yo to so kan je na yo to no kwe tu ba ni te kai to no kai nhà kai sa ko kai ta tu ji ko ni to no ku ni ka pe tu ko ni ka pe ko ni ra ji chi bi ka wa sa ko kwe ni squat ko nya to no nya ko no me ba su za i solo escuela ta tiempo en escuela na cho cha anda sna ko na cha maestro to no nhà sa chi la lu na yo to no letra lu cha nhà su ni letra lu ko tu na cho te sang wa singa lu kai nya sa ko cha chi bi nya cha nya chi bi ka pe ko chi bi ti ni bi
cha nhà tên nhà bạn quan nó cũng cha sổ quan tôi nó ta sao biết tuần just nó nhà chính chế tuần just đi sang tới tụi ministerio na ta sa nhỏ sa có cha na chika yo na cũng cha sổ quan đi solo cha tan sin nó cao itu quan sachila cha tuần just na chính chế yo cũng tụi nó tụng luôn ya can cha xin cái gì Vos da canilla tuya. Cha non siniso Jesús nyanda sita khua veka. Sarantanji koya kuinyo kanto Galilea. Tia mani kindo gaya nyo Nazaret. Cha kwaya koya nyo Capernaum. Nya kanto yo chikui. Nyo unon sio kweni vinaku ni Zabulón. Sineptali. Ta kwana kunda nyancha antita Isaia. Cha antika yuno stonjoshi. Cuello ñandoyo cueño canto Zabulón, si cueño canto Neftali. No ya ichiña kwa yo chicuinducha, ingatio yucha Jordán. Ño Galilea, nondoyo cuena cuecu judío. Ño nonde cuena ye nona, kunkuni naña kundanchi iño kanunchoa. Ya no cuena chica ichi, ña kunku na ichancha. Kundatu ña kuska kustonjoshi cuena. Nonza Jesús nyo Capernaum nikitsaya ndakani yasua. Ndachavi inigoyu waritsakuya chinya kungunzano stonjoshi no goyu. yo ni gusto tung lu no ya ku cha so ko same ko cha na ka vi tu quan ton na ka vi to no nya sachila lu to yo ran ne ko ya no tu cha Mateo capítulo 4 nya to no ka chi to no nya ndani to no su tani to no biblia no na yo to no ka ja to yo no comito con Biblia católica católica tono tsanya mi tono toston jur na cho tono so tono kwe taka Biblia ka atsa ames ton jur ka atsa to ya kwe ka atsa religión cha tono ka atsa religión na cho la nya bueno nya ko tunga asunto te tono mere kwe kuni ka tono tsa religión na cho na ka atsa to me ya cha yo ndakan tono yo ndakan to yo na cho tono yo cha swa ko to yo ya ko no to cha Mateo ya ko kwa kumi cha to yo ni gitsa nhà cô chỉ tổng lu nhà cô qua Utsiubi Mateo capítulo 4 versículo 12 tono nhà Utsiubi gani kita chagaran sa mancha qua song ubi yo ni bi tono solo ni bi cha to qua tono takwa lu na ko to na kutuni no tono chi sa ko kunya ni kuyo na jo cha na kapnya sa chila sara to qua kucha so ni harana na kuche ko tono chi sa wan kan ja to na kapnya si meta ta Jesús cachi to yo sa poña comienzo el ministerio Galileo de Jesús cache ku kwa oko kumio na kwa utsibuyo kano ko ni cache cuando Jesús oyó que Juan estaba preso volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentió, porque el reino de los cielos se ha acercado. So acá to yo sachila cha tonoña yo na tu ni no to yo na yo tono kaji kwa nya ku tsiu yo kaja ta zini so ta Jesús nya cha Juan Bautista cha inga ya beka inga cha Juan Bautista beka yo wa ka to yo cha na tu ni no cha no ba ka a ta ke no ba ka to yo nya inga cha Juan Bautista beka bari ndoku inonya no capítulo 1 yo to solo tu cha Mateo capítulo 1 ora ndakani to yo sanya cha Juan Bautista cha ka kucha ni kitsi ni satu ba ichi ya un kitsi tata Jesús to cha Juan Bautista kucha ni kitsa shi na nyu ka ara sa me tata Jesús ya ku ya stonjus ya batsia tono ku ngunsanu ya no nyu ya kaji cha Juan ya ka kutu unika cha Juan ka cha de nunzi ka cha Juan ga ndakanira to yora tono na utoni no itunda yora sato cha kuya tono kwe ba kusini no tono
no ba na ka cho bari cha kwang gara ni ka ara ni nanda chap ni na cha kwa chi na ton cha kwang ara jisna ara ji ka ku kwe kwa chi ji sa kwe ni vita tiempo yan ji ka ra to yo cha kwe na ye ti chi kwa chi gara kwe ni ku si ni na ku cha so na to yo sa nya go yan chi ta kwe na to ra nya ye to no ta tiempo sa na cho ye tu justicia to no ye kwe na cha je chung na ku mi chung ye di tu ni cha ni ka tin na cha kwang yo ran chi ka na ra ve ka ji za vi na cho sa anya nda ka ni ra to sto ju cha nya yo ran da ka ni to yo sa nya zini so tata Jesús nya cha Juan yora ingara beka chanta jiko tata Jesús nyu Galilea cha yora ka nya stako tata Jesús Nazaret bari eka tono ikan sikanuya cha tendan jiko ya to stako ya ika cha ni kitsi ya nyu nya ku nunsin nya ku nyu Capernaum yo ni kitsi ya nya ku nyu nya kantu ya chi yu cha kwi nya ku che nun sin do yo kwen ni vina ku Zabulón si nya na ku Neptalio chaga chia swani ku to kwa na kunta tu nya ni ka cha ku cha stonjur cha na ni Isaia tani ka chi ya swa cha yo nan ta ni tu lu tu sa cha ku Isaia yo cha ku tata Isaia yo ra cha yo ran sikura in cha sika ayun no stonjur Isaia profeta Isaia gua te tono na kansa o tata Isaia na cho cha ka ku cha ni ka atu Yunus tonjur tan cha ka ke tata Jesús cha no Biblia nya ka vi ora nda kan ni Biblia yo tono historia nda kan ya to yo nya ka chi nya ta ye utsa siento saba kia chisata tan cha ka ke tata Jesús utsa siento saba kia chisata ya sangwa ni ka tata Isaia yo ni shikunku chani ka tata Isaia yo sa ame tata Jesús sa ame stonjusko chanya ka kunya ka kwa tsang yo ka chi tsang yo nya nyu kwe na Zabulón si nyu kwe na Neptalí i chinya kwa a chi yu cha kwi inga tsio Jordán chi Galilea nunto yo kwe nivi kwe na kwe ku judío chanyu yora intui inyu na chaten sinia no inyanchi kanu chate no intui kara kui ikati nyano kungu wena tono kaji toyo chayo kuana kuntai no toyo na cho njiku nyanchi insini kweni biyo nyanchi insini kweni biyo kume tata Jesús para meya ku yanchi meya kuya ku taduna kanto yo sachila rakache meya ku luz meya ni kunchi cha kwena kunta ini to yora nda kona inyunchi nanda kogo nanda kutuni no to yo nanda kyome to tata Jesús na kutuni no to yara nda kogo inyunchi kweyega inyuna cha yora ni shibina kacho ni shibita ta kwe kutuni no to yo cha shinondase ana honji kutu undayo cha tsanya gunya kachi to yo yena inyuna yena i kati no kunguna chanuba nagacho ta tiempo yan sika no meta ta Jesura tan jaga kunta kwa ameya to ni shikungo cha tiempo sara kona tsininji kunya kwa achinuga tono ta tiempo sara kao ta tansi inara ikani kunti ani konya chatuna konchi ka kwa achinu chorote meta ta Jesús nika kachi kwetu uyonda kanya san tatu tsinu inomeya chagara basunsi ohate chako gesto nishikutuni ni tokotu yonacho nyakoi ki kunyo yora sa kungui nyora ye zaki mesto yush ni sani ki kunko ino nyunje yo cha nyokunya ni ina makaku kuna na kwika kuna na kuntapi kuna na yana tunga na nishiga kuna te tono megora tsino nyor kwenji chiyo di ina kuna kunku nyaku iki kunyo yo solo te nyaku nyaku nyachaku nyaye ini goyo nyo okunya
yo quan kungu chakunya tatu na kutuni no tuyo na kutuni no nya mes ton jus kuya sa anya nunashi no nuna ana ko kunta ino tuya chara basun si inya ko kunyo go te chakunya ye ini yo no meya tono nya ka kunya ka ko tuyo cha zanya wa ka ji yo yang zanya wa ka ji yo tono kwe nyu nya ko sabulonga ti nyu nya ko neptali ngara ichie kwa chi yu chakwi ingazio nya Jordan chi Galilea chiga nunte kwe nibi kwena kwe ku judío cha ika kui inyu nya intu nuna ka chi toyo soro ten sinia inyanji cha te intui no i kati nya kungui ka chi toyo bueno inga ya nanda ka toyo kweni vi kwena nzintoyo chichika kwena kara ko nyani ko kaka nyani sikunda inina yena i ko nya sini na chika unko chote nunza meta jesura meya kuyanchi meya kuyanda kwa atu nya yega sutanzi ina nira ikandia yega kwa anchino chatsanya kunya tono ndakani toyo cha nji ni sake kunya nzio sanzio toyo bali nyora nya tsakancha ta ye utsa siento saba kuyachi sata tani ki tsata Jesús kara ye utsa siento saba kuyachi sata sawa nzio incha cha tata Isaía chaka kuchan sika ayunus tonjus cha chaka kuchan dakani toyo cha chaku Mateo yoranda tin sora ni randa da kani turanya inga to kwana kunta ino saanya sana ni kundanti i nyatsakancha sa ametata Jesús ni shikungu chanya kukwatson ubiora kachitoyo san manje ikara ni gitsa tata Jesús ka aya tu nyananda chabi ini disanti tuna bari ni kuyachi nya kungunsano stonjush no buena cachitoyo. Sachila Rakacha. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Chiku reino del cielo meya kuya kunsano meya kuya kunsano no antivi chate no ya no nyunja yo ni kitsiya saya nya kunni ya nya kunta ini nira kunni ya nya kunta ini yo chiku ya nanda nuna shino nanda nuna ana nanda nuna chiku ya tsini usa tokwa tatsa no stonjus ko iki sanya gwa meya kunsano no antivi cha no ya ni kitsiya no nyunja yo sanya gwa ka chau patsia kunsano no antivi yo tetsini unda chapi ni wani jikwanda chapi no nacho todo ye no no ye yivi ora quả nhà stivo tono ven tu sabi ya ko ka no ko squina ko nhà sa tono ka nhà yivi mi chumi nhà yivi ora de kwe nivi yeso ko i tsap nya kwe nivi ko i squina ya ko i na ka santi eso wenya ko chi ora sini sa se kuna cho chanya tono ta kwe kunta no to yora ka ko nya kwe mera kwe kwa yu sani kwe squina kwe sa kwe kajo tono nya kwa ku kaji me wana chone te kaji itu yo sa ndaka nya mancha itu ka nishika ko tsi shino nishika ko tsi anago tato na ku ka no ko tsi ita chanyara kwa chi tsabi no stonjush tato nanto o inigo nya ku sa ita nya anajo naka za chung a za nya squat ana za chika ni kwa ku sana chalo bana jo bari tono nunya yibi yora ye nunya yibi yora sna ino go nishi kanya sa kwe tawo wena ye nunya yibi yora i kani kutu atokonya ni kutu ao kanu sa sita ni kutu agonto ini sa sita ta to ku sana lulunela lo so ane nan chiga ni ku sana chara ndo ni ino chananto inigo sa anyaka chanyaka kwa chimi no stonjush naku to ka atokonya kachi to yo cha nyatsia ka atokone ra kunta kwa go cuenta no stonjush iki
ku ngun ta za go kun ta kwa go kwen ta tsinya ka kon cha nya ka ku ton nya ku kwa chi cha za nya wa ka chi ta Jesus nda cha bi ini go yu bari cha ni ku ya chi ya nda kan ja chun wan di ra ni ku ya chi yo no go yu ku ngun sa o ya za nya ku ya nda cha bi ini go yu ni ka chi ni ka chi me ya yo ni ki sa me ya sa chu ya yo ku no ni ki sa ya to no nya inga tu cha ya nda kan ni tu ku to no ni shini ku ni kana sto justo no ta in cha sa chung zi ya cha sa chung zi ya ga cha ka cha sa tu ba me ya ni shi ka tu ya yo cha ta sa sto justo ya tu yo ra kan cha cha man cha ki vi chi ra nya ku tu ni no to yo cha yo gu i nya ku se ni yo to no ta ka ni no to ta ka ni solo no kwe to no ti zi kwe nya ku kwe nya internet yo na cha to no nya to ni san tu wen ti zi kwe na in cha so ke vi mera kusini yo to no nyogo in ba shega nyogo ya ka no shega nya ku sa a kwe to yo cha nya ta sa sto justo no sa nya cha ku nya ay Señor Jesús bueno yo inga in cha ka sa chila to no kwe ka sa ndabi cha nya Sikaranya to no sa nya sa chila cha na sa tu nya sho to no nya sa chila tu na cho to no nya ma chan ji ku no ku sa tu na cho to no nya ka cho to sa chila yo ra nyo ku inga to du nya squat to ko nya to wa ku na to si ku na pe ka sa ko na cho cha sikaranya sa nya sa chila cha na sa tu tu chilu nda ka ni tu nya sa chila tu cha nya sa nda ka ni tu wa sho lu sa ko na cho cha nya ku nya ba nyo ku nya bi nda to cha to no ga chiu ta tun chi wen ti chi kuna nya ta kin cha wen to no canal nya YouTube cha nya i ka to no ku kun che to wen to yo cha ta tun chi wen to wen san da kin cha to yo to no nya shi so yo na chi je yo to na gira ku sa to yo to ka na kun ta i no ya to no yo ra nya i to bin ta to bi to no ta to kwa wen ni we nyu lo kwa wen ni chi ani kwa wen ni ra cha ni wen ni ku cha so wen ni to no chi ku no ka bi ko chan ta kan ni gan chi ku nya ka chan ji ku ya chi do wen ni ta ka to wen ni ra na kwa agora tiempo ra nanta kani tu gora solo nji kunya kacha bari to no nyora ni shibina cho tsiniu tion i tiempo lo to no tsiniu tion i kaka no ra ai kwa ara i tiempo to wa nanta ka to ora na kuntai no to to kwa mangkung ka i nyuna to no kachi na kung ka i nyunchi to no nanta to no ko to no nyaka kwa kuni stonchu na cho che nyaka ku to nya sa stonchu to no ta kani tu solo ra saya vi to no takani lu to yora na nyam nan takani to yor lu sa chila to sa nyenga incha nya no tsikara to no nishkunira nishkwanto yo bueno mis amados hermanos estoy haciendo transmitiendo en mixteco sé que hay mucha persona verdad que es difícil entender la palabra de Dios en español podemos leer yo sé que la mayoría puede leer pero aquí no se trata de solamente leer, lo que se trata es entender la palabra de Dios. Eso es lo importante, porque yo creo que cualquier gente puede leer, pero lo más importante es entender. Eso es lo más importante, pues le agradezco mucho a Juan Morales, ¿verdad? por pedir esto y lo voy a explicar un poquito breve de qué se trata lo que estoy hablando aquí. Estoy dando lectura a Mateos capítulo 4, a partir del versículo 12 al 17. Aquí es donde la palabra de Dios nos cuenta, nos explica que ahí es donde comenzó nuestro Señor Jesucristo su ministerio. Y dice el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Bueno, antes de esto, nuestro Señor Jesucristo estaba en un pueblo, en una ciudad que se llama Nazaret, pero Juan el Bautista era el que anduvo predicando en esa región. Pero, ¿qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista, lo que él predicaba, ¿verdad? Que se arrepintiera toda la gente en aquel tiempo por los malos acciones o los pecados que ellos vivían.
tenía que arrepentirse porque el reino de Dios ya estaba cerca. Y ahora la pregunta es, ¿cuál era el reino de Dios? Nuestro mismo Señor Jesucristo, Él es el reino de Dios. Él es el que, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, él hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y hablaba también que la gente tenía que arrepentir de su pecado. Pero pues como la gente disfrutaba lo que es el pecado, pues ellos no les gustó, ¿verdad? Por aquel tiempo pues había, es como está nuestro tiempo ahora, hay policía, hay los que tienen cargo en la ciudad, en cualquier rancho, pueblo. Entonces, pues ellos no les gustaron, pues fueron a quejarse y pues tuvieron que arrestar a nuestro Juan, ¿cómo se llama? Juan el Bautista. Entonces lo pusieron preso. Por eso dice aquí que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Bueno, dice, nuestro Señor Jesucristo tuvo que dejar en Nazaret y regresó y vivió en Capernaum. Era una ciudad que estaba cerca del mar en la región de Zabulón y Neftalí. Bueno, cuando habla de Zabulón y Neftalí, era raza que vivía en aquella región. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a hablar como oaxaqueño, como guerrerense, como el gadegué. No, más o menos así podemos entender lo que está aquí, pero no conocemos esta región porque, bueno, yo pues no he tenido el privilegio de estar allá, pero algunos de los que van visita allá en esa región, pues tiene idea. Pero aquí lo importante es entender, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo dejó Nazaret y vino a vivir en Capernaum. Esta ciudad estaba cerca del mar en la región de Zabulón y Neftalí. Bueno, versículo 14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Ajá. Entonces estaba yo explicando en Mixteco, mis amados hermanos, que el profeta Isaías, este hombre era el que hablaba aparte de Dios en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, para que ustedes me entiendan mejor. Entonces, lo que es el versículo 15 y 16 es una palabra, ¿verdad? Que ya estaba escrito en el libro de Isaías, pero aquí Mateo, ¿verdad? Vuelve a retomar esta para que ¿por qué quedó escrito esto? Esto quedó escrito porque era una profecía que tenía que cumplirse parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si damos lectura a lo que dice el versículo 15, dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio a gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Bueno, es lo que ya estaba escrito en el libro de Isaías. Y ahora, mis amados hermanos, ¿hace cuánto tiempo, verdad? En el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, de ahí atrás era 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo, fue escrita esta palabra. Y se cumplió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta palabra, esta profecía fue escrita por nuestro Señor Jesucristo, que se tenía que cumplir, como dice el versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. El profeta Isaías es el que ya había profetizado lo que iba a suceder. Y tal, pues tenía que cumplir todo esto porque era parte de Dios. Eso, los profetas de Dios, todo lo que ellos, ¿verdad?, recibieron parte de Dios, tenía que anunciarlo al pueblo y se tenía que cumplir porque era profeta de Dios. Ahora en nuestro tiempo, mis amados hermanos, hay muchos falsos profetas. Pues aquí en redes sociales podemos encontrar montones, pero no se cumple lo que ellos dicen porque no son profetas de Dios, sino que son falsos profetas. Entonces aquí se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. Bueno, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentió
porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis amados hermanos, vamos a recordar también que antes que nuestro Señor Jesucristo comenzara su ministerio, era Juan el Bautista el que anduvo predicando, antes que comenzara nuestro Señor Jesús. Pero recuerde lo que dice el versículo 12, que arrestaron a Juan el Bautista y lo pusieron preso. Entonces aquí es donde comienza el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, a predicar. ¿Qué es predicar? Predicar es hablar. Lo que estoy haciendo ahorita es predicar, pero estoy hablando la palabra de Dios, estoy explicando un poquito de lo que yo puedo, mis amados hermanos. No van a pensar que sé todo, partes he entendido y partes es difícil de entender, pero con la ayuda de Dios, poquito a poquito vayamos entendiendo. Esto no es fácil, se necesita voluntad propia, se necesita entrega, necesitamos hacerlo. Y eso es lo que he entendido, mis amados hermanos y amigos, familiares. Esta palabra es para todos, mis amados. No solamente para los que ya tienen un lugar donde se está congregando. Hay hermanos, ¿verdad?, que por la misericordia y la gracia de nuestro Señor tienen un lugar donde congregarse, donde se enseña la palabra de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Eso es lo más importante. Pero pues muchos de los que todavía, como dice el versículo 16, el pueblo asentado en tiniebla. Toda aquella persona que no ha entendido lo que es la palabra de Dios, están asentados en tiniebla. O sea, vive en tiniebla, en oscuridad. Entonces dice, pero vio gran luz. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese gran luz? Esa gran luz era el mismo nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz. Bueno, hablando de esto, dice que Él es el camino, Él es la luz, Él es la vida, Él es Hay muchas formas de entenderlo, pero es el mismo. Él es la luz. Pero dice, y a los asentados en región de sombra de muerte. En otra palabra, vivía en una sombra de muerte. ¿Por qué? Porque antes de esto, mis amados hermanos, no había la gente en aquella región no había entendido que la vida sigue. Pensaba, ¿verdad?, que solamente cuando muere físicamente y se acabó todo. Pero ya cuando de la palabra de Dios dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿cómo está eso de que aunque esté muerto, vivirá? ¿Sí? Aunque la carne esté muerto, pero el espíritu que mora dentro de cada cuerpo, eso sigue todavía, no muere. Eso es lo que estaba hablando nuestro Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos, aunque estemos muertos, pero cómo vamos a vivir? Solamente entendiendo su palabra y seguir obedeciendo los mandamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos? La palabra de Dios habla de 10 mandamientos. Bueno, hablando de esto, necesita tiempo para explicar todo esto, mis amados. Solamente habla de 10 en esta Biblia, pero no solamente son 10 para el pueblo de Dios, los judíos, porque ellos son los primogénitos, los primeros que Dios haya elegido que sea su pueblo. Ellos tienen que cumplir 613 leyes. Cada una, ellos lo entienden muy bien. Entonces, como nosotros, mis amados hermanos, no hemos sido enseñados, no hemos sido instruidos acerca de todo, cada punto. Esa es la razón que nos hace difícil de entenderlo. Pero pues nuestro Dios, Él sabe, Él conoce hasta qué punto entendemos. Ahora, si hay parte donde hemos llegado a entender, lo que Dios quiere es que obedezcamos a obedecer lo que hemos entendido. Ahora sí que si no hemos entendido, Dios es poderoso. Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Él no nos puede juzgar si todavía no hemos entendido, porque Él conoce nuestro corazón, nuestra mente. Ahora sí que si hemos entendido y no hemos obedecido, entonces ahí está el problema.
Eso es lo importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque dice, la razón que estoy tocando esto es porque dice el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ya expliqué, mis amados hermanos, que el mismo nuestro Señor Jesucristo es el reino de los cielos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la pregunta es ¿por qué? Porque Él es Rey de Reyes, Él es el Rey del universo, es el único que gobierna lo que es el universo, mis amados hermanos. No hay otro Dios como Él. Él es gran Dios, Él es el que nos da la vida cada día, Él es el que nos guarda, nos protege, Él hace cosas maravillosas con nosotros, mis amados hermanos. Me siento contento, ¿por qué? Porque la obra de Dios es perfecta. Él hizo cierto tiempo que podemos trabajar, Él hizo tiempo para descansar, Él nos da tiempo para gozar, nos da tiempo para vivir, ¿verdad? Ahora sí que estamos hablando 24 horas al día, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, hay 8 horas para dividirlo y hacer lo bueno delante de Dios. Eso es lo que Él quiere y me gozo, mis amados hermanos, y pues le agradezco a cada uno de los hermanos que está conectado en esta tarde y pues mi idea es hacerlo en mixteco. Esa es mi idea, ese es lo que el Señor me ha dado esta gracia de hacerlo. Pero pues igual, mis amados hermanos, si alguno de ustedes desea, ¿verdad?, entender lo que yo he explicado en mixteco, nomás comente aquí que desea escucharlo en español, pues con gusto lo haremos, mis amados hermanos, aunque sea un poco, pero pues es importante de entenderlo. Y quiero, ¿verdad?, agradecer a nuestro Señor Jesucristo primeramente, y agradezco a los hermanos que está conectado y si puede compartir, mis amados hermanos, pues bien, ¿verdad? Yo creo que solo no podemos llevar la palabra alrededor del mundo. Yo creo que cuando el Señor dijo, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que aquí en Mateo, ahí mismo Mateo, es una comisión, ¿verdad? Ya lo hice en mixteco, y ahí está registrado, mis amados hermanos. Eso está en Mateo 28. Me gusta volver a repetir, retomar, gloria al Señor, para entender que todos los que hemos entendido, esta es una comisión, ¿verdad? Es un mandato que dejó nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, los que hemos entendido. Bueno, como ya he explicado, ¿verdad?, muchos hermanos pueden llegar a escuchar este mensaje, pero si no ha entendido, pues Dios es el que sabe todo. Dice Mateo 28, 19, dice: por tanto, id a ser discípulos a toda la nación, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está un mandamiento, algo, ¿verdad?, que cada creyente, dice, por tanto, id a ser discípulos. Por esta razón vaya y enseña a la gente, en otra palabra, porque discípulo quiere decir que tenemos que ir a dar educación, enseñanza, disciplina a los que desean escuchar esta palabra. Ese fue el mandamiento o ordenanza que dejó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Y pues damos gracias al Señor, ¿verdad?, que esos hombres entregaron su vida, dedicaron toda su vida a la palabra, para llevar la palabra del Señor. Pues ahora pues me toca hacerlo, porque he entendido este versículo. Si el Señor, ¿verdad?, si Dios me ha disciplinado por medio de su palabra, ahora no puedo tenerlo ahí escondidito, tengo que compartirlo. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, primeramente el Señor, ¿verdad?, un día nos podemos encontrar en vida, y lo que quiera preguntar, y lo que yo puedo ayudar, lo haré con todo gusto, mis amados hermanos. Y igual donde he entrado, pues hay amigos, hermanos, familiares que desea entender un poquito, pues aprovecho la oportunidad y explico un poco. No, esto no se trata de cambiar la persona, no cambiar religión, no se trata de eso. Claro, como he explicado, hay muchas, pero pues no se trata de eso. Se trata de
se trata de presentar el mismo Dios y presentar la palabra de Dios y presentar cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que somos peregrinos, somos pasajeros en esta vida. Entendemos, mis amados hermanos, como yo he explicado, ¿verdad? Ya estoy casi un poquito más de la mitad de mi vida y estoy consciente que cada día que el Señor me ha regalado es un día menos de mi vida en esta tierra. Siempre he explicado esto porque lo he entendido y yo quisiera que cada uno de los que llegara a escuchar este mensaje debe de entenderlo, mis amados hermanos, que cada día, si hablamos de un muchacho de 12, 13 años, ¿verdad? Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Ellos van acumulando días, ¿verdad? Todavía no ha llegado la mitad de su tiempo. Y eso sí, pues no, cuando yo estaba en aquel tiempo, mis amados hermanos, pues yo no entendía que sigue, que la vida, nomás uno vive por vivir. Pero pues ya cuando uno llega a entender la palabra del Señor, mis amados hermanos, pues ahora he entendido, ¿verdad? Que ahora que estoy más de la mitad de mi vida, estoy consciente que un día, ¿verdad? Que el Señor me ha regalado, es menos tiempo tengo en esta tierra. Eso sí lo tengo presente y lo que yo pido, ¿verdad? Que Dios me guarde, que Dios me proteja donde quiera que yo vaya. Y mientras que Él me sigue dando esta fuerza, esta vida, esta voluntad, y mi deseo es seguir predicar la palabra del Señor, mis amados hermanos. Y es todo lo que pude explicar un poquito de lo que estábamos aquí, ¿verdad? Mateo 4, capítulo 4, versículo 12 al 17. Ahí es donde hablamos un poquito de esto y ya lo expliqué un poco de Mixteco. Y ya pues como el amigo que estuvo aquí estuvo pidiendo que explicara un poquito en español. Eso es lo bonito, mis amados hermanos. No tenga pena de preguntar, no tenga pena de pedir, porque la palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios. No debemos de avergonzar por la palabra. Bueno, la razón es que si hay alguien que se siente religioso, pues tiene razón de avergonzar porque está dentro de una religión. Pero si estamos hablando de un Dios todopoderoso, estamos hablando de la palabra de Dios, es poder. No debemos de avergonzarnos. ¿Y por qué? Porque el mismo Señor dice que el que se avergonzara de Él, pues Él, ¿verdad? Pues no va a dar pase para que podamos entrar en su reino. Esa es la razón que no debemos de avergonzar, mis amados hermanos. Y así terminamos este mensaje, esta transmisión. Y invito a mis amados hermanos que me pueden encontrar allí también en el Evangelio Eterno en YouTube. Y ahí puede suscribirse, que cada vez que subo este tema, puede llegar. Ahí active la notificación para que usted lo reciba. Y sea que sea en español o sea que mixteco. Y lo importante es entenderlo y lo hago con todo mi corazón, mis amados hermanos. Y que el Señor los bendiga, los guarde y sea la voluntad del Señor. Y aquí estaremos el siguiente domingo. Horarios, mis amados hermanos, normalmente empiezo de las 7 de la noche para adelante. Gloria al Señor. Y si el Señor permite, pues aquí estaremos el siguiente domingo. Y el Señor los bendiga, los guarde. Stonju chica va de santo venía ni pues nhà de santo we amigo we na in sin si chaso yora nhà stonju ko si weni stonju na chinja weni no kwa weni sa chung weni no kwa weni ya tono nhà bi chi bi domingo ra sa chung na cho cha nhà i chang ko tu lunes na cho ran kun ti sa pues tu na sa chung tu no kwenan di kwe nhà in tempo lundi ta tu na in semana yo nhà ko ni ya go nhà kwe ki lu yora nhà ta sa stonju nhà manja ki yora nhà jikawa yo cha cha ni ke sa do weni kwa sa chung weni no cha stonju na chinja weni no sa chung weni stonju na chika ba weni stonju na chinja kwe se kwa chin ti san di to weni na nhà chin kaka ko na kaka ta yo no stonju sto wana na chinje ya yo na chika ba ya yo ichi yo ye no no ye yi yo ni no ye yi bi tum do bi na cho to no nhà ta ku tu ni no to yo ra nhà chiniu nhà da kwa ko ta sa bi ya ba me ya ku ya kun sa no me ya ka no ku ya ta ki ya ta sa bi yo ba ri me ya ku ya kun ni sa nya ku nya ye ko no ye yi bi yo cha yo ni wan da ka ko no ya
cha stonjus kuya na chika bandi san to weni da cha tono ka chiu ta to me stonjus ko kuya sa ka tiempo yo tono ko no nya yi biora nya ku nya domingo unagi cha na kita to tono nya ku ka sa chino da na kita to tono su yo na kita ka to pa na da kani tu ku solo to lo tono nya piti lo ni ka chiu sa to yo cha te ton sa stonjus yan chika to kuya no nya sa to kwa solo nya sa chila na jo cha ta chabi tono ta chabi do ra nya kwe yu ora na jo tono ka ji tong sa ju sia ka ji tong sto ju sia sto ju ra sini u ya kwe cha dak kwi ni to pa ka to ya cha nya ka ku i cha ni ka yo cha ta chabi sto ju tono me ra ku sini tono nya tono ka jo nya ta sini yo to yo cha nya jo i tiempo nya zika no to ti chi nya chi yo na jo cha nya tan de i u bi ni ya quay nhà con cái nhà gì đó chứ nhà đang tại cắt tao nhà tôi chỉ có nhà chả có những cái tàn thế hiện tại là số nhà của những nhà cả chỗ nhà có trà đặc quý này nhà trà đặc quý này có cái trà quay dụ về đặc anh đi qua tổ nó cho trà ta tạo istonius nhà xã ya nó xã ya tiêm bùi ra này cũng chỉ trà sọ có tổ trà ta tạo istonius nó đi sang tổ về này nhà istonius có gì này có xe tôi nhà của sinh viên này nhà presente ở nhà cha sổ này cha nhà Sani Cotu nhà nó cha nhà Salazar nhà cha Garcia rồi yo nhà Inca Ubi Garcia yo nhà nó cha Cruz nhà chỉ quan đi yo nhà ra stonjus có chỉ quan đi lúc stonjus có chỉ quan đi cha tôi nói nhà tôi nói nhà cô chính gia tăng cô tôi chẳng quan đi tổ yo nó sẽ nói cả tôi ta lo cha nhà yo ni ku so i to lun zi kun cha so to mes ton jusko vi cha kun ya yan ton kun dai no to yo cha una gera nan chi ko to yo to no nya da kani to so lu to yo cha nya me ta ta ke so ko ji ko ni hara na ka to unagi